Bienvenidos a este tercer video tutorial sobre la creación de un mini chat minimalista estilo Facebook o Gmail. Les habla Oscar Gómez desde Colombia. Bien, en este video tutorial vamos a trabajar con la creación de la base de datos. También daremos el funcionamiento al logueo, que fue uno de los comentarios que recibí en web que no estaba funcionando el logueo y pues realmente el logueo como tal no estaba funcionando. Y hasta este video tutorial es que lo vamos a hacer funcionar. Igualmente vamos a darle funcionamiento a la vista de los mensajes, ¿sí? Y si el tiempo nos alcanza, agregaremos también la opción de agregar nuestros mensajes, ¿sí? Y que al momento de agregar el mensaje, automáticamente podamos visualizar el mensaje que nosotros hayamos ingresado. Bien, entonces, entonces empecemos con el trabajo de este video tutorial. Por este video tutorial, entonces, lo primero que vamos a hacer será crear la base de datos, ¿sí? Yo voy a crear una base de datos, voy a llamar chat4, realmente llamo chat4 porque acá tengo unas bases de datos ya creadas, ¿sí? Que son de prueba, entonces pondré chat4, ¿sí? Luego de eso, vamos a crear una tabla, ¿sí? De contener 4 campos por el momento, perdón, la tabla llamada chat, y tendrá 4 campos por el momento. Aquí más adelante agregaremos pues, otra tabla o más campos. Entonces, eso en el transcurso de los tutoriales vamos agregando opciones o mejoras a nuestro mini chat. Entonces, creamos un campo llamado id chat entero que sea autoincrementable, que sea llave primaria, texto, que va a ser donde va a estar el texto como tal de mensaje, tipo text, colocamos un cotejamiento UTF-8 Spanish, agregaremos también un campo usuario, que es donde va a estar el nombre del usuario como tal, igualmente el cotejamiento UTF-8 Spanish y fecha, tipo date. Grabamos y ya tendremos nuestra tabla y la base de datos creada. Bien, entonces seguimos con el código. Pero no cierro esto. Yo he creado ya otra carpeta, ¿sí? Video 3. Tiene el mismo contenido del video 2, ¿sí? Y acá debo modificarlo. Entonces primero voy a crear una carpeta, un directorio llamado class. Este archivo class contendrá, voy a agregar ahí el archivo de conexión, ¿sí? Bien, acá tengo ya abiertos dos archivos, datos.php y funciones jQuery.js, ¿cierto? Entonces crearé un nuevo archivo que va a ser el archivo de conexión. .php, ¿sí? Etiquetas PHP, ¿sí? Ahora creamos session start. Vamos a trabajar con variables de sesión. Creamos una clase llamada conectar, ¿sí? Creamos una función estática que va a ser la que nos permitirá conectarnos con la base de datos y con nuestra tabla. Una variable con, la cual será igual a MySQL connect. La cual le pasaremos los tres valores, los tres parámetros: nombre de servidor, el usuario de la base de datos y la respectiva contraseña. Una super contraseña que he puesto. Luego MySQL query,
y colocaremos esto para las tildes y símbolos que trabajaremos con UTF-8, ¿no? Luego MySQL SelectDB, donde agregaremos el nombre de nuestra base de datos, en este caso va a ser chat4, y colocamos un return en la variable con, y con esto ya podremos conectarnos a la base de datos. Pero antes vamos a sacar el archivo datos.php, ¿sí? Ahora lo que haremos es un require once y llamaremos nuestro archivo de conexión que está dentro de class, se llama class conexión.php. Ahora vamos al archivo funciones de jQuery y empezaremos el trabajo en este archivo. Entonces analicemos lo que tenemos. Tendríamos que hace primero una consulta, ¿cierto? Valida sesión que nos llega acá a datos.php y acá verificamos si existe una sesión y mandamos una respuesta JSON, ¿sí? Estilo JSON o JSON, y esto recibe esta función cargar chat, el cual es llamado cuando se ejecuta el documento index. En este caso acá obtenemos la respuesta que es 1, quiere decir que el usuario no existe, por tanto nos lo crea o nos lo permite y nos permite iniciar sesión, ¿sí? Y nos muestra acá el text area de insertar mensaje, perdón, el div de text area de insertar mensaje, y nos muestra acá el text area donde agregaremos nuestro mensaje. Bien, ahora si lo que obtenemos de respuesta de esta condición, ¿cierto?, es igual a 0, entonces quiere decir que el usuario ya existe, por tanto no nos deje ingresar, no nos deje ingresar el usuario, ¿cierto? Y nos muestre un mensaje de respuesta que diga que el usuario ya existe, ¿cierto? Pero eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Por este momento, por este tutorial, perdón. Porque cuando lo hicimos, en el tutorial 2, aún no tenía base de datos, por tanto no nos daba acá la respuesta y no nos hacía la consulta como tal, ¿cierto? Entonces ahora lo haremos que el valor que pongamos acá de logueo, ¿sí?, en el input de logueo sea enviado vía Ajax, lo tome el archivo datos.php, haga la respectiva consulta en la base de datos. Si existe, igualmente damos una respuesta como esta, ¿sí?, con JSON encoded, sea 1 o sea 0, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer en estos momentos. Entonces, como lo primero que se carga, o sea, cargar en nuestra página, es este tip de logueo, ¿cierto? Este input de logueo. Entonces, lo que queremos es agregar acá en onKeyDown, ¿sí? Cuando nosotros demos Enter, en este caso, vamos a validar el botón que oprimimos o que oprime el usuario, que en caso de que sea la tecla Enter, entonces que nos ejecute una función. En este caso, una función Ajax, el cual nos pase el nombre de usuario que agregamos al archivo de datos.php y así nos da la respuesta. Desde una charla y más trabajo. Bien, entonces agregaremos acá el evento onKeyDown, ¿sí? Entonces agregaremos acá onKeyDown igual, comillas, entonces ponemos JavaScript, puntos, pondremos valida, pero va a llamar una función, no la he creado todavía, ahorita la creamos, que se llama validar tecla, ¿sí?
En este vamos a pasarle unos parámetros que ahorita los agrego. Ahora vamos a agregar la función validar tecla. La función validar tecla, perdón, es este, ¿sí? Recibe dos valores como parámetro, campo y lugar. Campo es el input o el text area, ¿sí? Como tal. El lugar será, en este caso, el lugar será un valor que pasaremos, ¿sí? Si estamos oprimiendo la tecla, estamos en el text area como tal, donde agregamos el mensaje, entonces que me pase como lugar 1. Si por el contrario estamos en el input de logueo, que pase como campo 2. Entonces, al ser lugar 1, lo que haremos es llamar una función que más adelante agregaremos, ¿sí? Que es enviar mensaje, ¿sí? Que es la que nos permitirá agregar mensajes a la base de datos. Y en el caso de que sea 2, que es lo que vamos a agregar en estos momentos, el valor base 2, entonces nos llamará una función logueo, llamada logueo, la cual le pasaremos el valor que pasamos acá en el campo, ¿sí? Entonces, acá valida tecla, lo que vamos a agregar será this, o sea, este input, acá estamos diciendo que este input, ¿sí? This, coma, y el lugar, el parámetro lugar que será 2. El lugar donde estamos será el 2, el valor 2, que es el de logueo. This, como les digo, this lo que hace es decirnos que nos tome este input como tal, ¿sí? Nos enlace con este input. Acá podríamos colocar, por ejemplo, colocando un ID. Podemos también colocar document.getElementMyID, ¿sí? También podríamos agregarlo, pero vamos a hacerlo más corto, colocando este valor, this. Este valor entonces lo recibe validar tecla, this y 2, ¿cierto? Y lo que hace acá es, de esta forma sabremos qué tecla está oprimiendo el usuario, ¿sí? Entonces, si el evento que está ocurriendo con el usuario es keycode, es el código de tecla número 13, es igual al número 13, o sea, el número 13 es el enter, ¿cierto? Entonces, si es enter o si el evento es shift igual a 0, o sea, quiere decir que no oprimimos la tecla shift, ¿sí? ¿Esto para qué es? Esto es para cuando en nuestro mini chat, en nuestro chat, perdón, eh, si dejamos oprimida la tecla shift y luego presionamos enter, lo que no nos enviará el mensaje a la base de datos, sino que haremos un salto de línea, ¿sí? Bien, entonces, si lo que oprimimos es enter, la tecla enter, y no oprimimos la tecla shift, entonces hagamos lo siguiente. Si lugar es igual a 1, o sea, el valor que pasamos por formato es igual a 1, entonces que me llame la función de función JavaScript llamada enviar mensajes, la cual le pasaremos un parámetro que va a ser campo, este mismo que recibimos acá, ¿cierto? Si no, si lugar realmente es igual a 2, entonces que me llame la función logueo y igualmente le pasamos como parámetro el valor de campo. Bien, ahora entonces agregaremos esta función logueo, que es lo que primero vamos a trabajar, el logueo. Esta función logueo, una función JavaScript, ¿sí? Vamos a trabajar también con jQuery, Ajax, ¿sí? Esta es la función de logueo, la que llamamos acá, el cual pasamos un parámetro que es campo, que es el que pasamos acá cuando lo llamamos la función validar tecla, ¿sí? Acá llega, luego pasa acá al logueo, y acá el logueo lo recibe y le llamamos input, ¿cierto? Entonces, lo que haremos es acá, al momento de oprimir esta tecla enter, si la tecla enter, al ser la tecla enter la que oprimimos, ¿sí? Llama la función logueo. Esta función lo que hace es enfocarnos en el input, a este valor que pasa, el parámetro como tal. Acá le estamos identificando el input tipo text, ¿sí? Del logueo. Entonces le decimos que nos enfoque en ese input
¿sí? Y luego si agregamos tal cual como en la anterior función jQuery Ajax, ¿sí? Los mismos parámetros, agregamos, no me voy a detener a explicar detenidamente cada uno de los parámetros porque ya lo expliqué, ¿cierto? Entonces, como ya saben, empezamos un parámetro llamado URL con el nombre de datos.php, que es el archivo como tal, ¿sí? Eh, crea una variable input, el cual lo que hace es acá es tomar el valor que tiene input que pasamos acá. Entonces, el input.val lo que hace es tomar el valor como tal que del usuario que queremos nosotros validar si existe o no existe en la base de datos. ¿Sí? Entonces, acá por ejemplo le colocamos Oscar en el input, en nuestro input, ¿sí? Le agregamos nuestro input acá, Oscar, ¿sí? Entonces ese valor ese es el que vamos a agregar en esta variable inputs, ¿sí? Acá queda almacenado Oscar. Luego, acá empezamos ya con lo que es la Ajax, función Ajax de jQuery, ¿sí? URL viene siendo la URL como tal del archivo, que es datos.php, data como ya saben, ¿sí? Y pasamos los valor post llamado val, con contenido logueo, ¿sí? Y valor usuario, un post usuario, que contendrá inputs, que será el mensaje, perdón, el nombre de usuario que hemos agregado acá en el input, ¿cierto? En este caso sería Oscar. Eso es lo que pasamos nosotros a nuestro archivo datos.php. Igualmente trabajaremos con esto, async, con true, cache false, porque no quede mencionado en el cache, el content type, el data type, JSON igual. Igualmente acá el error, el cual me informe si de pronto se presenta un error en Ajax. También tienen en cuenta que si muestra este mensaje no solamente tal vez no sea problemas de Ajax, sino también algún error en nuestro archivo al cual estamos llamando. Si de pronto hay un error acá de PHP, esta función Ajax no trabajaría, ¿cierto? Entonces nos arrojaría este error. Igual trabajaremos acá con estos mismos parámetros. Y aquí en suces, como ya saben, es lo que ejecutará si todo sale bien, todo sale correcto. Entonces, tenemos esto acá, lo que hará. Entonces, esto lo explico ahorita, ya lo explico. Entonces, vamos, pasamos al archivo datos.php estos dos parámetros vía post, ¿cierto? Logueo, val y usuario. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá en el archivo datos? Pues lo que haremos es preguntar si valor de post val es igual a logueo, entonces haga lo siguiente, ¿cierto? Entonces, si es logueo, entonces ahora sí empezamos con la consulta SQL, ¿sí? Para consultar si ese usuario ya fue y está en la base de datos, ¿sí? Entonces, select asterisco from chat 3, si no me equivoco, no, perdón, from chat, que es la tabla, where donde usuario sea igual al valor de vía post que pasamos en la función Ajax llamada usuario. Usuario, ¿cierto? Como ya saben, acá en funciones jQuery pasamos usuario, ¿sí? Valor vía post llamado usuario y el contenido es el nombre de usuario que hemos agregado acá en el input, ¿cierto? Entonces, si encuentra un usuario en la base de datos con ese nombre, entonces lo que haremos ahora, si lo encuentra, es hacer el MySQL query, ¿sí? Si lo encuentra, entonces que me pase con JSON, con JSON encoder, valor de 1, si existe, y si no, pues el valor 0, ¿cierto? Entonces lo que haremos acá será ejecutar la consulta como tal, SQL, y acá viene la parte de ejecución de esta consulta, ¿cierto? Entonces lo que haremos es acá en esta parte primero pasar el valor de la consulta como tal, luego el parámetro de conexión, ¿cierto? En este caso, como ya saben, class conexión, ¿sí? La clase se llama conectar, ¿sí? Y para esta parte lo que haremos es colocar conectar,
que es la clase como tal. Con esto llamamos a la variable con, que es la que tiene la string de conexión, el string de conexión, ¿cierto? ¿Sí? Y de esta forma ya haremos la consulta sin errores a nuestra base de datos. Luego, acá hacemos un if, donde preguntamos reg igual a mysql fetch assoc, ¿sí? Perdón, num rows, sql num rows, de la consulta ejecutada. Si es igual a 0, quiere decirnos que no existe una base de datos, por tanto, debe darme como respuesta la respuesta AJET que sea igual a 0, ¿cierto? Entonces, como siempre, como ya tenemos acá declarada la variable datas, entonces trabajaremos acá también. Entonces, datas 0, ¿sí? Similar al anterior que realizamos, es igual a array que va a ser respuesta, y el valor que va a contener es igual a 0. ¿Cierto? Pero aquí viene, ya empieza el trabajo con variables de sesión. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Creamos una variable de sesión, como ya sabemos, al principio de nuestro archivo pusimos ya el session start, no en este archivo datos, sino en class conexión tenemos session start, por tanto ya debería de funcionar la creación de nuestra variable de sesión, ¿cierto? Session usuario, llamaremos usuario, igual le pondremos el valor que pasamos vía post de usuario, ¿cierto? Punto y coma, y haremos el print r de, y le pasaremos JSON encode, ¿sí? Y pasaremos el valor datas, la variable datas, ¿sí? Ahora haremos esto mismo, si el valor, si encontró un usuario, ¿sí? El nombre de usuario, base de datos, entonces datas y print r. Pero en este caso, datas igual a array respuesta es igual a 1. O sea que si encontró un usuario, por tanto no debería dejarme loguear. Y aquí todo lo contrario, como no encontró ningún usuario con ese nombre, entonces lo que haré es crear la variable de sesión y permitirme ya entrar al chat como tal y poder agregar algún mensaje que queramos. Bien, ya teniendo esto, entonces vamos al archivo funciones de query, vamos a la función logueo, y aquí en función logueo, si nos damos cuenta en suces, como todo ha transcurrido normalmente, entonces recibiremos los dos en data, ¿cierto? Recibiremos valor de respuesta, acá tomaremos, ¿sí? Preguntamos si datas en la posición 0, como apenas estamos faltando un valor, y ese valor, como siempre, nosotros en las raíces asociativas, en la raíz, siempre empieza desde 0, ¿cierto? Entonces, el primer archivo, o sea, el número 0 de respuesta, si es igual a 1, que por consiguiente quiere decir que ya existe una base de datos como tal, el nombre de usuario que agregamos. Entonces lo que hará es agregar en el div rest, si recuerdan acá en esta parte del logueo, ¿sí? Que esta es el div donde está el logueo. Tenemos acá el div rest, respuesta, y allí imprimiremos este texto, el usuario ya existe, ¿cierto? Entonces, el div como tal, el ID del div, ¿sí? Punto HTML, lo que tenemos que imprimir entonces es este mensaje. Y lo que haremos es que el input, o sea, el input, si el input, ¿sí? Como ya saben, nos ponemos parámetro acá, ¿cierto? El input.val sea igual a blanco, o sea, borramos el contenido del input del logueo. Y luego return false para tener el script, ¿sí? Por el contrario, si no es 1, quiere decir que es igual a 0. Entonces lo que hará es mostrarnos en el mismo tip resp
el valor de estás logueado, ¿cierto? Y en este caso no es necesario borrar el contenido del input, ¿sí? Porque ya una vez estemos logueados, o sea que no esté el usuario en la base de datos, lo que hará es llamar nuevamente al archivo cargar chat, a la función, perdón, cargar chat que tenemos acá. O sea, vuelve y retorna a cargar chat y vuelve y nos envía al archivo PHP el mismo valor, ¿sí? Validar sesión y le llegará acá y preguntará si existe una variable de sesión llamada usuario, ¿cierto? ¿Sí? Por tanto, si nosotros ya nos logueamos y el usuario no existe, entonces nos queda esta variable de sesión, ¿sí? La cual acá volvemos a preguntar si existe. Como ya sabemos que el usuario no existe, por tanto ya nos creó la variable de sesión acá, ¿cierto? Aquí. Entonces volverá al retornar acá a cargar chat, volverá a hacer la consulta de si existe y cómo existe, ya no nos mostrará el div de logueo, perdón, este div de logueo, sino que nos mostrará ya el div de agregar mensajes, ¿cierto? Como acá sabemos. Si la respuesta es 1, quiere decir que si existe una realización. Entonces, por tanto, acá nos mostrará el div como tal de agregar mensaje a la base de datos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que era por el momento. Entonces, en este caso, por ejemplo, esto de pronto no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque acá, como vemos, dice contenedor chat, o sea que punto remove quiere decir que vamos a quitar este contenedor chat, vamos a borrarlo, ¿sí? Y lo que haremos será, al removerlo, esto lo quitamos del HTML como tal del index, y al volver a llamar a la función cargar chat, ya borra acá primero, entonces borramos acá cargar chat, el contenedor chat, ¿cierto? Pero acá vuelve otra vez a crearlo, ¿sí? Acá lo vuelve a crear, pero ya con el mensaje, con el text area para agregar mensajes. Bien, entonces, retomando acá, ¿sí? Retomando y revisando el código, ¿cierto? Pasamos acá, ya vamos a validar tecla, pero resulta que acá en validar tecla, este event nos puede arrojar un error, ¿sí? O nos arrojar un error. Sí, aquí debemos poner el siguiente, ¿cierto? Otro parámetro. Event, esto nos quiere decir el evento actual en que estamos trabajando, en este caso onCountDown, ¿cierto? Entonces debemos pasar este parámetro llamado event para la función validar tecla, y aquí la función validar tecla lo recibe igualmente event, ¿sí? Para luego sí asignarlo acá al if, ¿sí? Y de esta forma no tendremos errores en nuestro chat, ¿sí? Entonces ya saben, ¿no? Colocamos event, que lo que hace es decir que onCountDown, ¿sí? Acá es ok, acá lo que hará es poner onCountDown, ¿sí? Event, pasará acá por parámetro y acá lo recibirá. Entonces, en el evento onCountDown, ¿sí? Keycode, si presionamos la tecla Enter, bueno, Enter y no presionamos la tecla Shift, entonces hará lo siguiente, ¿cierto? Esto ya lo expliqué. Entonces, agregando esto, ya tendremos nuestro logueo y ya podremos probarlo. Si vamos acá, nos damos cuenta, este es el video de los archivos de video 2. Acá tengo abierto el archivo de video 3, ¿sí? Presionamos acá en logueate, colocaré cualquier nombre de usuario, ¿sí? Obviamente en la base de datos no está, entonces al dar enter, bueno, acá nos ocurrió un error. Vamos a revisar, debe ser, vamos a ver, consola de errores,
no hay errores JavaScript. Entonces vamos a revisar acá en PHP a ver qué hicimos de mal. Que puede ser la variable de sesión que no está tomando, ¿cierto? Vamos a revisar. Sesión start. Claro, falta esto, pero vamos a ver qué otro error nos aparece. Nuevamente colocamos el nombre de usuario, enter. Y si nos damos cuenta, ocurrió que fue rápido, ¿no? Le dimos enter y ahora ya no nos aparece logueate, sino que dice abrir chat. En este momento ya estamos logueados en nuestro chat y ya podremos agregar mensajes. Obviamente hay que habilitar que podemos visualizar acá los mensajes y que podamos agregar nuevos mensajes. Pero ya como tenemos nuestro mm, mini chat, nuestro chat, ya estamos logueados, ¿cierto? A pasar, o sea, cuando vayamos pasando videos y otros videos, podemos hacerle mejoras. Sí, porque en este caso, por ejemplo, hacemos la consulta, ¿cierto? Y esto ya no existe el usuario. La cuestión es que cuando otro usuario en otro lugar agrega el mismo nombre de usuario, automáticamente también queda, obviamente sin yo haber agregado ningún mensaje en la base de datos, otra persona que loguea como Oscar puede loguearse, ¿sí? Entonces ocurriría que podría haber dos usuarios con el mismo nombre en distintas secciones, en distintas sesiones. Eso es de pronto un error, ¿sí? Un problema grave, ¿sí? Pero que por el momento no vamos a solucionarlo, ¿sí? Como ya saben, a medida que vayamos pasando videos, vamos mejorando, quitando, puneando y agregando y mejorando el mini chat como tal, ¿sí? Pero por el momento vamos a dejarlo así. Ahora vamos a habilitar que podamos visualizar los últimos mensajes agregados, ¿sí? Entonces para eso vamos al archivo funciones jQuery, ¿sí? Acá en cargar chat, como ya sabemos, como ya está cargado el chat, el div, perdón, de agregar mensajes, ¿sí? Si recuerdan, entonces acá decía, acá tenemos una condición de que si es igual a ser, si no existe un contenedor chat, un div llamado contenedor chat, ¿sí? Entonces que me lo crea, ¿cierto? Si no, este sí nos lo dejamos en pendiente la vez del video anterior. Entonces acá ya le ponemos funcionalidad a este else y es llamando a la función jQuery de función JavaScript llamada ver mensajes, ¿cierto? Entonces, si no existe el div como tal, el contenedor chat no existe, entonces me lo cree. Si no, entonces me llame esta función ver mensajes. Este ver mensajes nos permitirá visualizar mensajes en el div que tenemos acá, en el div llamado mensaje, ¿cierto? Pero igualmente acá, si no existe, también debería demostrarme los mensajes, los últimos mensajes. Y llamamos a función ver mensajes. La función ver mensajes es la siguiente, es algo similar a lo que es logueo. Yo diría que es, sí, lo mismo. La cuestión es que cambiamos acá ya el valor, ya no es logueo, sino ver mensajes y no pasamos a otro parámetro más. Y ya acá la respuesta es distinta, ¿cierto? Entonces, igualmente que lo anterior, el URL, el nombre del archivo, jQuery.ajax, la URL, ¿sí? Que es esta, igualmente data, asynchronous, caché, content type, todo igual error, global, is modified, process data, success, ¿sí? Ya en success ya cambia, ¿cierto? Pero primero lo que vamos a hacer es ir al archivo datos.php, ¿sí? Porque en este caso en datos.php pasamos el post val viene el valor ver mensajes, ¿sí? Entonces ya acá hacemos una consulta, un if similar al anterior, donde preguntemos si el valor de post, si val post, ¿cierto? Es igual a lo que pasamos en la función jQuery, ¿cierto? La función JavaScript, ver mensajes. Si es igual a ver mensajes, entonces lo que debe hacerme es lo siguiente. Un if, simplemente esto como por control, ¿cierto? Si existe la variable de sesión usuario,
Entonces hagamos lo siguiente, ¿sí? Si no, hagamos otra cosa. Pero en este caso, creo yo que no es necesario así el signo, sí, el signo es necesario acá, pero yo diría que es imposible que lleguemos a este else, ¿cierto? Entonces, si existe, haremos una consulta a la base de datos, ¿sí? Que va a hacer que me seleccione todos los mensajes de la tabla chat, ¿cierto? Que es lo que queremos. Igualmente, como la anterior, res igual a MySQL query, ¿sí? Igualmente SQL, coma, conectar dos puntos con string de conexión, ¿sí? Luego, simplemente, nuevamente en la variable datas, posición 0, igual al array, ¿sí? Array respuesta igual a 1, ¿cierto? Multicoma, variable datas, por el momento no vamos a utilizarlo en la función JavaScript, por el momento, tal vez más adelante vamos a usarlo. En este caso vamos a crear otra variable llamada datos igual a array, ¿cierto? Tal vez más adelante lo use, pero ahora lo que vamos a hacer es i igual a 0, ¿sí? Ahora lo que haremos es guardar en en la variable datos, ¿sí? Todos los mensajes, y esto es pasado a JavaScript, a Ajax, con el JSON encode, ¿cierto? Como siempre hemos trabajado. Entonces con un while lo que haremos es llenar la variable, el array, ¿cierto? Lo llenamos de esta manera, incrementamos el valor de i y luego empezamos a llenar nuestro array, datos, posición i igual a array, multicoma. Empezamos entonces mensaje que sea igual al reg texto, que ese es el nombre del campo, la base de datos, ¿cierto? Texto, que es donde está el mensaje que hayan ingresado los usuarios, ¿cierto? Luego agregamos usuario. Aquí lo que haremos es poner el nombre del usuario que escribió el mensaje, ¿cierto? Y por último, la fecha. Igualmente, reg fecha, ¿cierto? Y lo que haremos es imprimir, ¿sí? En este caso lo imprimiremos debajo por aquí. Entonces print r, entonces JSON o JSON, como le quiere decir, encode de datos. De esta manera ya recibirá la función JavaScript, recibirá estos valores que hemos consultado de la base de datos. Entonces ahora, en caso de que no existe una variable de sesión, perdón, coloqué server y es sesión, ¿cierto? Hacemos imprimimos no datos, sino, perdón, la variable datas, colocamos el valor respuesta a 0. Esto, como les digo, más adelante tal vez lo usemos, ¿sí? Entonces, de una vez lo dejo trabajando, ¿cierto? Si revisamos en el navegador,
actualizamos, nos damos cuenta de que no nos aparece nada y es porque no tenemos nada en la base de datos, ¿cierto? Entonces lo que haremos ahora será insertar en phpMyAdmin un mensaje en texto, usuario, digamos Oscar, y la fecha que sea now. Continuamos, ¿sí? Actualizamos, si abrimos, nos damos cuenta de que nos aparece el nombre del usuario, dice la fecha, hola, ¿cierto? Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a habilitar la opción de inserir los mensajes a la base de datos. Pero antes de eso vamos a revisar en el archivo funciones jQuery qué es lo que o cómo es que imprimimos los mensajes, ¿cierto? La lista de mensajes, la fecha, el nombre de usuario, ¿cierto? Entonces, como ya sabemos, en datos.php, acá llenamos el array, ¿cierto? Mensaje, texto, usuario, y lo llenamos con un while, ¿cierto? El arreglo lo llenamos, lo llenamos con un while, ¿cierto? Y lo pasamos con JSON encoder, ¿cierto? Aquí lo que hace es, en ver mensajes, lo que hará acá, al ser exitoso el Ajax, ¿cierto? Entonces, en este caso pasé datos y datas, no tengan yo los pasé haciéndome referencia tanto a los dos valores que he puesto acá, ¿cierto? Datas y datos, ¿sí? Realmente no he probado el trabajo con las dos funciones si realmente funciona como tal, pero lo he dejado así, ¿sí? Podemos quitar este si queremos y ya. Ahora, entonces, lo que hice entonces para poder imprimir, ¿sí? Los mensajes, simplemente en mensajes.html, lo que haremos es, o sea, en el div mensaje, lo que haremos es borrarlo, borrar todo el contenido de mensajes. Por el momento voy a hacer eso. Más adelante vamos a mejorar esto, ¿no? Para evitar más consumo de caché, que es lo que no se quiere. Bien, entonces, sí, entonces borramos primero acá el div con id mensaje, luego con un ish de JavaScript, un ish, colocamos acá esta variable datos, ¿sí? Y colocamos, o ponemos otro parámetro que es función índice y val, ¿cierto? De esta forma nosotros asignamos el índice, o sea, el índice sea 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? El incrementable y el valor, ¿sí? De esta forma nosotros trabajamos el each con JavaScript. Datos, que es el que recibimos nosotros, y función, índice y valor, ¿sí? En este caso índice sería este y valor sería el valor que toma de aquí de, de nuestra array en PHP, ¿cierto? En este caso, val sería el texto, el usuario y la fecha, ¿sí? Entonces, hacer esto, acá lo que hacemos es imprimir en div mensaje punto append, o sea, que agreguemos otro código HTML, por así decirlo, ¿sí? En este caso lo que agregaremos será otro mensaje acá, ¿sí? En el caso de que haya varios, no borrará el div como tal, sino que agregará después de esto, digamos en el caso de tener más de un mensaje, después del primero, o del último, perdón, del último contenido del div, agregará otra vez nuevamente usuario, el nombre de el usuario como tal que hemos pasado acá en el arreglo, ¿sí? Usuario, colocamos acá, datos, el índice que se va incrementando dependiendo de la cantidad de datos que traigan, el usuario, acá antes acá imprimimos el nombre de usuario, que si miramos acá es Oscar, ¿sí? Acá concatenamos con los más, entre, entre comillas, colocamos la palabra dice, que dice es este. Luego colocamos la fecha,
igualmente datos, el índice y el nombre del campo que es fecha, ¿sí? Que es esta fecha, y colocamos un BR, un break, un salto de línea, para luego ahí sí ya imprimir nuevamente en el mensaje punto append, ¿sí? Datos, índice y colocamos ya el mensaje como tal que hemos pasado acá, aquí, mensaje, ¿sí? Y acá nuevamente agregamos dos, obviamente acá concatenamos, perdón, ¿cuál es más? Entre comillas, PR, all break, el salto de línea, dos saltos de línea, para luego que se siga imprimiendo los demás mensajes, ¿cierto? Y luego lo que hacemos acá con esto es ubicar el scroll como tal, en el caso de que ya se aparezca el scroll acá, ¿cierto? Se aparezca en la parte inferior, ¿sí? Y no en la parte superior, como lo teníamos en el antiguo MiniChat. En este caso ya nos muestra cómo se trabaja en Facebook o en Gmail, que nuestro scroll ya baja a medida de que van ingresando los mensajes, ¿cierto? Y pues acá tenemos esto comentado, esto más adelante lo utilizaremos, por el momento no lo vamos a usarlo, ¿sí? Y pues así es como imprimimos nosotros los mensajes en el chat. Ya por último vamos a agregar entonces la función acá que les había dicho de agregar para insertar nuevos mensajes. Es similar igualmente como el de logueo, como el de ver mensajes, ¿cierto? Entonces tenemos acá esta función enviar mensaje que tiene y similar a lo anterior. Si no me recuerdan, acá tenemos en validar tecla. Si lugar es igual a 1, que es lo que pasamos nosotros acá, bueno, que vamos a pasar ahorita. Ahorita pongo el evento acá, ¿cierto? O pongámosle una vez. Entonces en la text area vamos a tener también un evento onKeyDown y vamos a pasar lo mismo, pero pasar lo mismo exceptuando este, que no es 2, sino 1. Entonces acá lo tomará, como es 1, entonces nos llamará, validar tecla nos llamará a enviar mensaje y le pasamos un parámetro campo, en este caso el text area, ¿cierto? Entonces enviar mensaje, aquí está acá, que será text area, el text area, ¿cierto? Y acá pasamos igualmente los parámetros de Ajax para jQuery, ¿cierto? La URL de data que en este caso ya no es, perdón, este no es, no es ver mensaje, sino enviar mensaje, ¿no? Me he equivocado, enviar mensaje. Bueno, acá también lo agarré, no, me equivoqué, aquí estoy ya. Entonces, enviar mensaje, seguimos el parámetro acá, ¿sí? Que es de acá de validar tecla, el campo lo seguimos acá por parámetro campo, que en este caso es el text area. En enviar mensaje, entonces acá recibimos el parámetro, lo colocamos como nombre text area. Lo que hará acá es enfocarnos en el text area primero, luego tomar el text area, el valor que está en el text area, el mensaje, ¿sí? Y guardarlo en la variable texto. Igualmente el parámetro URL acá, ¿sí? Data, ya cambiaría, ya ponemos mensaje, que es igual a texto, o sea, el mensaje que hemos agregado tendrá también un valor de post val que tendrá un contenido de insertar mensaje que pasaremos al archivo datos.php y similarmente, y también igualmente acá los parámetros así, caché y demás, y igualmente suces, pero ya suces hará otra acción que luego explicaré. Entonces por el momento vamos a datos.php y similar a lo anterior preguntamos si post val es igual a insertar mensaje, ¿sí? Igualmente, entonces en el caso de que haya ese valor vía post, entonces haremos acá igualmente un if y un else, similar al anterior, ¿cierto? Entonces, si existe una variable de sesión llamada usuario, lo que haremos es también una consulta. Entonces, consulta SQL, sentencia SQL, tomamos de acá esto
pero en este caso no es un select sino un insert. Entonces en un insert into chat, ¿cierto? Y colocamos values, primer valor es null, que es un incrementable, ¿cierto? El último es la fecha como tal, entonces now. Ya en estos de acá sería, el primero sería el mensaje y el otro sería el nombre del usuario que agrega el mensaje. En este caso sería con la variable de sesión usuario. Aquí ejecutamos la consulta, ¿cierto? Luego lo que haremos es con datas, otra vez utilizaremos la variable datas y le pondremos como valor 1, que querrá decir que se insertó satisfactoriamente el mensaje, ¿cierto? Este caso es datas. Igualmente haremos en el else el 0 que decir que nos insertó o un error o algo, pero sí, o por control. Insertar mensaje. Entonces acá ya como imprimimos 1, ¿cierto? O 0, en este caso cuando lo insertamos vamos a función de jQuery, enviar mensaje y acá decimos si datas, el valor que pasamos de respuesta es igual a 1, quiere decir que se insertó satisfactoriamente en la base de datos, como quien dice. Entonces lo que hará es borrarnos el text area, ¿sí? Punto val, como ya comillas, para borrar el contenido de text area y llamamos a la función ver mensajes, que lo que hará es volver a visualizarnos nuestros mensajes de la base de datos, ¿sí? Ahora si revisamos el navegador, actualizamos, ¿sí? Agregamos un mensaje, por ejemplo, hola a todos, enter. Si nos damos cuenta, presionamos enter, nos envía el mensaje a la base de datos y nuevamente nos muestra los mensajes que hemos almacenado, ¿cierto? Y ya nos está quedando más funcional nuestro chat. Obviamente hay que revisar video tras video, como vuelvo a decir, estaremos mejorándolo, ¿sí? Tal vez no necesitemos cargar todos los mensajes nuevamente, sino agregar acá el último mensaje agregado, con lo cual nos ahorraremos espacio en la caché tal vez, ¿cierto? Pero entonces eso lo vamos viendo paso a paso, poco a poco. Bien, como nos damos cuenta, ya va tomando forma nuestro chat minimalista, estilo Facebook o Gmail, ¿cierto? No más queda sino invitarlos a mi web, como siempre, a mi web oscar-gomez.net, donde estaré publicando los videos estos y muchos más, y también otros artículos, ¿cierto? Aquí agregué en el índice en la lista de videos en Vimeo que tengo, ¿cierto? Algo interesante este plugin de Vimeo. Y también invitarlos al blog de Lupita, aprendiendoprogramación.wordpress.com, ¿sí? Y agradecerles por realmente por visualizar estos video tutoriales, por sus comentarios. Ojalá sigan llegando más comentarios, ¿sí? Agradecerles por las visitas a mi web. Espero pronto publicar el cuarto video de, de este mini chat minimalista, del chat minimalista. Y nada, agradecerles nuevamente y les espero en el próximo video. Les habló Oscar Gómez desde Colombia.